Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula, donde continuaremos en el camino hacia tu aprendizaje. En la cápsula de hoy veremos operatoria algebraica, multiplicando, sumando y encontrando el término enésimo de una sucesión. ¿Tú sabes lo que es una expresión algebraica? ¿Sabes cómo operar estas expresiones algebraicas? ¿Sabes cómo determinar el término enésimo de una sucesión? Estas preguntas las podrás responder con esta cápsula. Comencemos. ¿Sabes operar términos algebraicos? ¿Podrías expresar cuántas frutas de cada tipo hay en total entre las dos canastas? Con lo que veremos en la cápsula, podremos responder esta pregunta al finalizar. Antes de comenzar a recordar qué es un término algebraico, debemos tener en cuenta que cada uno de los términos de una multiplicación se llama factor. Por ejemplo, tenemos 2 por 3, el 2 y el 3 son factores. Un término algebraico es aquel que tiene una parte numérica o factor numérico y una parte o factor literal, las cuales se están multiplicando entre sí. Por ejemplo, 2x tenemos 2, factor numérico, y x es factor literal. Por ejemplo, 4x, donde 4 es el factor numérico y x el factor literal. O 3x cuadrado, que equivale a 3 por x, donde 3 es el factor numérico y x cuadrado, que equivale a x por x, el factor literal. Una expresión algebraica se compone de la adición o sustracción de términos algebraicos. Por ejemplo, 7x cuadrado más 3x menos 5. Como notarás, la expresión algebraica del ejemplo se compone de 3 términos algebraicos. Y dependiendo de la cantidad de términos, va a ser el nombre que va a recibir la expresión algebraica. Por ejemplo, si tiene un término algebraico, se conoce como monomio. 2 términos algebraicos, binomio. 3 términos algebraicos, trinomio. Y cuando es un nombre general de una expresión algebraica y está compuesta por uno o más términos algebraicos, se conoce como polinomio. Vamos a ver lo que son los términos semejantes. Son aquellos términos algebraicos que tienen el mismo factor literal. Vamos a encerrar con igual color los términos semejantes. Tenemos que el factor literal de los dos que están encerrados es x por y, por ende son términos semejantes. Luego tenemos 3xz, la parte literal es xz, y aquí el factor literal es z por x. Como la multiplicación se da la conmutatividad, x por z es lo mismo que z por x. Por ende, estos dos términos son semejantes. Lo mismo ocurre con x por y por z, equivale a y por z por x, ya que la multiplicación, al ser conmutativa, estos dos términos son semejantes. Y finalmente tenemos el menos 4 y el 9. Vamos a hacer ahora reducción de términos semejantes, lo cual consiste en sumar los términos semejantes. Por ejemplo, vamos a reducir los términos semejantes en la siguiente expresión. Primero, identificamos cuáles son los términos semejantes. En este caso es 3x, 5x y menos x. Mantenemos el factor literal que es x y los factores numéricos, en este caso 3, 5 y menos 1, los sumamos quedándonos con 7, es decir, quedando 7x. Luego, menos 9 y 14 son términos semejantes, quedándonos más 5 al operar, y x cuadrado no tiene ningún término semejante, por ende solo se escribe. Quedando la expresión 7x más 5 más x cuadrado. Vamos a reducir esta otra expresión algebraica. Tenemos que esos dos son términos semejantes, mantenemos el factor literal que es xy, y sumamos los factores numéricos, quedándonos xy por 2 más 1 nos queda 3, 3xy. Luego tenemos xz y zx, que corresponde al mismo factor literal, que podemos escribirlo como xz,
mantenemos xz y sumamos 3 menos 2, nos queda 1 positivo, por ende nos queda más xz. El otro término semejante que habíamos visto con anterioridad era x y z y zx. Eso equivale al mismo factor literal. Mantenemos el factor literal x y z y sumamos los valores. Menos 1 más 5 nos queda más 4. Y finalmente, menos 4 más 9 nos queda más 5. Es decir, nuestra expresión algebraica reducida es 3xy más xz más 4xyz más 5. En la multiplicación de expresiones algebraicas, antes de comenzar, vamos a recordar algunas propiedades de potencias. Por ejemplo, multiplicación de potencias de igual base. Tenemos que ahí se está multiplicando 7 veces el 2, por ende eso equivale a 2 elevado a 7. 2 por 2 por 2 equivale a 2 elevado a 3. Y multiplicar 4 veces 2 equivale a 2 elevado a 4. Por lo tanto, para multiplicar estos dos términos, mantenemos la base y los exponentes los sumamos, quedándonos 3 más 4, que eso equivale a 7. Es decir, esto equivale a 2 elevado a 7. En forma general, x elevado a por x elevado a b, mantenemos la base y los exponentes se suman. En potencia de una potencia tenemos 2 elevado a 3 y eso elevado a 4, que equivale a 2 elevado a 3 por 4, es decir, 2 elevado a 12. En general, cuando tenemos potencia de una potencia, mantenemos la base que es x y los exponentes se multiplican quedando x elevado a por b. Cuando tenemos una potencia con exponente 0, como 2 elevado a 0, esto siempre equivale a 1, siempre y cuando la base que es x no sea 0. Es decir, en general, x elevado a 0 va a ser igual a 1. Y hay que tener en cuenta que cuando el exponente nos sale escrito, como es el caso de x, es porque este exponente es 1. Para multiplicar dos términos algebraicos, se multiplican los factores numéricos entre sí y se aplican las propiedades de potencias. Por ejemplo, x por x. Mantenemos la base que es x y sumamos los exponentes, quedándonos 1 más 1, 2, es decir, x cuadrado. En el ejemplo que viene a continuación, vemos que tenemos términos que están separados por multiplicaciones. Entonces, primero los vamos a ordenar para luego multiplicar, colocando en primera instancia los factores numéricos, quedándonos 3 por 4, luego los literales con base x, luego con base y. Y ahora podemos multiplicar, quedándonos 3 por 4, 12. Tenemos aquí la misma base x, manteniendo la base, sumamos los exponentes. Aquí tenemos igual base y, mantenemos la base, sumamos los exponentes al ser una multiplicación, quedándonos en total 12 por x elevado a 11 por y elevado a 5. En el uso del paréntesis, cuando entre un término y un paréntesis no aparece la operatoria escrita, es porque hay una multiplicación. Por ejemplo, si tenemos 3x y nos aparece luego 2x, es porque ahí se está multiplicando el 3x por 2x, quedándonos en total 6x cuadrado. Lo mismo ocurre cuando tenemos un signo negativo fuera de un paréntesis. Esto equivale a que ese menos que está fuera del paréntesis es que está multiplicándose el término por menos 1. Por ende, es lo mismo que menos 1 por menos x, aplicando regla de los signos, negativo con negativo positivo, y 1 por x es igual a x. Por lo cual, cuando tenemos este tipo de casos, basta que apliquemos las reglas de los signos en la multiplicación para eliminar el paréntesis. Cuando en una operatoria hay un término multiplicando un paréntesis, se debe multiplicar el término con todos los del paréntesis, es decir, término a término. Por ejemplo, a por b más c, multiplicamos a por b, nos queda ab, más a por c, nos queda ac. Por ejemplo, en esta expresión multiplicamos el 2x por x cuadrado, luego el 2x por menos 5x,
y luego el 2x por 3. Al multiplicar nos queda 2x al cubo menos 10x cuadrado más 6x. Como tenemos un signo negativo fuera del paréntesis, como ya habíamos dicho, aplicamos regla de los signos, multiplicando ese signo negativo por cada elemento del paréntesis, quedándonos al final menos x cuadrado más 5x menos 3. A continuación vamos a ver las secuencias. Una secuencia o progresión es un listado de cantidades o elementos que tienen una estructura definida. Por ejemplo, esta es una secuencia: 2, 5, 8, 11 y 14. ¿Cuál es el término que viene a continuación en la secuencia? ¿Podrías determinar el término de posición n, o también conocido como término enésimo? Comencemos. Existe una expresión algebraica llamada término general, que ayuda a determinar cualquier término de la secuencia, solo con reemplazar el valor de la posición de aquel término, para lo cual vamos a seguir estos 4 pasos. Comenzando con el primer paso, determinar el valor de la diferencia constante, la cual es la resta entre un término y el término anterior. Entonces, 5 menos 2 nos da 3, 8 menos 5, 11 menos 8 y 14 menos 11 nos da 3. Por ende, la diferencia constante es 3. Ya sabemos que la diferencia constante es 3. Por lo tanto, el término que sigue en nuestra secuencia sería 14 más 3, dándonos que el término que sigue es 17. Respondiendo así la primera pregunta. Existe una expresión algebraica llamada término general, que ayuda a determinar cualquier término de la secuencia solo con reemplazar el valor de la posición de aquel término. Eso es lo que vamos a buscar ahora. Siguiendo con el paso 2, que es multiplicar la diferencia constante por n. Nuestra diferencia constante es 3, al multiplicarla por n nos queda 3n. El paso 3 es evaluar la expresión encontrada del paso 2, que sería 3n por n igual a 1. Nos queda 3 por 1 y eso nos queda igual a 3. El paso número 4. Analizamos cuántas unidades hay que sumar o restar a la cantidad encontrada en el paso 3 para alcanzar el número de la primera posición de la secuencia. Habíamos multiplicado 3 por 1, que equivale a 3. ¿Y por qué por 1? Porque equivale a la primera posición. Por lo tanto, este resultado nos debiese dar 2. Reitero, al reemplazar en vez de n por 1, que es la primera posición, nos dio 3. Sin embargo, la primera posición la ocupa el número 2. ¿Qué hacemos para del 3 llegar al 2? Vamos a restar una unidad. Por lo tanto, lo que nosotros teníamos inicialmente, que era 3n, tenemos como término general ahora 3n menos esa unidad que restamos, es decir, el término general es 3n menos 1. Ahora podemos chequear reemplazando un valor de n y lograr la cantidad correspondiente al término de la posición en la secuencia. Por ejemplo, aquí tenemos que el tercer término es 8. n es igual a 3 y corresponde al tercer término de la secuencia. La fórmula es 3n menos 1. En vez de n, si escribimos la posición, que sería 3, nos queda 3 por 3 menos 1, lo cual equivale a 8, que es el número que ocupa la tercera posición. Nos damos cuenta que ese valor coincide con el tercer término de la secuencia, por lo que se comprueba que la expresión algebraica determinada como término general 3n menos 1 es el término general correcto, encontrando así el término enésimo. Volviendo al problema inicial de cómo podrías expresar cuántas frutas de cada tipo hay en total entre las dos canastas, vamos a resolverlo. Primero, vamos a llamar P a un plátano, M a una manzana y L a un limón. En la canasta 1 tenemos 3 plátanos, es decir, 3P, 3 manzanas, 3M y 4 limones, 4L. En la segunda canasta tenemos 2 plátanos, 2P, más 2 manzanas, 2M, más 5 limones, 5L. Si sumamos el contenido de ambas canastas, reducimos términos semejantes.
quedando 3p más 2p, 5p, 3m más 2m, 5m, y 4l más 5l, 9l, quedando esta como la expresión que representa el total de frutas de cada tipo que hay en las canastas. Con esto hemos resuelto el problema inicial. En esta cápsula hemos visto reducción de términos semejantes, multiplicación de expresiones algebraicas y cómo encontrar el término enésimo de una sucesión, todo lo cual te permitirá desarrollar los ejercicios de tu guía. Además, en la plataforma ABA podrás encontrar más recursos para tu aprendizaje. Nos vemos en una próxima cápsula. Que estés muy bien. Hasta pronto.